Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el de este jueves 16 de abril de 2026. Y hoy vamos a hablar de Dacia, que quiere salvar los motores térmicos al presentar una nueva versión de su Duster equipada con motorizaciones de nueva generación, 100% térmicas capaces de consumir menos que los vehículos híbridos. También hablaremos de otra gran noticia, que salió esta mañana. Stellantis anuncia oficialmente que detendrá la producción automotriz en su planta de Poissy. Desafortunadamente, otro golpe duro que afecta a la industria automotriz francesa. También hablaremos de Renault, que presenta una nueva versión de su Renault 4 eléctrica, una versión que tiene menos autonomía, pero cuesta más cara. Y para terminar, hablaremos de Chery, que anuncia un nuevo modelo destinado al mercado europeo. Y como de costumbre con las marcas chinas, verán que los precios son realmente bajos. Estos son los temas de este video del 16 de abril de 2026, espero que les interesen tanto como a mí me interesaron. Si es así, no duden en demostrarlo apoyando mi canal de manera gratuita. Para eso, pueden dejar un like en este video, suscribirse para los próximos, impulsar este si la opción les aparece, y por supuesto, dejar un comentario, en el cual darán su opinión sobre la actualidad de este día. Hoy vamos a hablar un poco sobre motores de combustión con una innovación que nos llega de Dacia. Es cierto que puede parecer un poco sorprendente, porque claramente no es la primera marca en la que pensamos cuando hablamos de fabricantes de motores. Y sin embargo, es cierto, Dacia está trabajando en una nueva solución tecnológica que permitiría salvar o al menos prolongar la vida de los motores de combustión al corregir dos de sus principales problemas, que son por un lado el consumo de combustible y por otro las emisiones de CO2. Efectivamente, desde hace varios meses, Dacia está trabajando en una versión especial del Renault Duster, equipada con un motor bastante particular. En esta versión, Dacia le puso bajo el cofre el motor H12 que viene de Horses. Entonces, un pequeño recordatorio para quienes nunca han oído hablar de Horses, es una empresa de motores, realmente especializada en el diseño y desarrollo de motores térmicos, co-creada por Renault, que es dueña de Dacia, pero también por el grupo chino Geely. Juntos, a través de Horses, desarrollaron un nuevo motor, el 3 cilindros turbo de gasolina, de 1.2 litros llamado H12. No hay que confundirlo con el HR12 que también está presente bajo el cofre de algunos autos de Renault, pero que no tiene nada que ver con el motor del que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de un motor que tiene una relación de compresión muy alta, llevada a 17:1, lo que significa que en los cilindros del motor, la mezcla de aire y gasolina se comprime 17 veces antes de la fase de combustión, lo cual es mucho más alto que lo que se encuentra en promedio en un auto de gasolina moderno. Y eso es una verdadera hazaña técnica. Si no se gestiona bien, puede causar lo que llamamos autoencendido, lo que a la larga puede dañar las partes móviles del motor. Y eso no es algo bueno. Para eso, hay un sistema de encendido específico que fue diseñado a la medida para el motor H12. Dos innovaciones a las que se acaba de añadir un nuevo sistema de turbo de geometría variable. Y sobre todo, un nuevo sistema basado en las válvulas EGR que se encuentran en los motores diésel. Pero aquí, en una versión actualizada, adaptada para un pequeño motor de gasolina como este. Todo eso son pequeñas invenciones de nuevos sistemas que permiten optimizar el consumo de este motor y hacerlo bajar de los 4 litros cada 100 kilómetros, y justamente, ahí es donde se pone interesante, porque estamos acostumbrados a ver regularmente a fabricantes que anuncian supuestos motores nuevos y revolucionarios, capaces de consumir especialmente poco. En el papel, suena muy bien, pero son pocos los fabricantes que logran obtener valores similares al conducir realmente el vehículo, y eso es lo que hizo Dacia con este Duster, que de hecho, es el primer vehículo en el que este motor está realmente instalado para este tipo de prueba. En esta versión H12 del Duster, Dacia anuncia un consumo promedio medido de 3,3 litros cada 100 kilómetros. Entonces, por supuesto, podemos imaginar que durante estas fases de prueba, el conductor fue especialmente cuidadoso con el acelerador y que aquí no se trata de una conducción deportiva. Aún así, 3,3 litros cada 100 kilómetros sigue estando muy por debajo del promedio actual. Y es muy cercano, o incluso mejor, que algunos vehículos híbridos enchufables, que sin embargo, en sus pruebas de homologación, tienen partes donde circulan únicamente en modo 100% eléctrico, lo que hace que su promedio baje drásticamente. Y aquí, en lo que respecta a nuestro Duster, estamos hablando de una motorización 100% térmica, no hay nada de hibridación. Realmente es un récord de consumo. Entonces aquí, 3.3 litros cada 100, sabiendo que hay otra cosa bastante interesante sobre este Duster, y es que no utiliza combustible convencional. Así es, el H2 es un motor que fue diseñado para funcionar con gasolina, etanol, metanol, toda una variedad de combustibles diferentes, incluyendo el combustible que se usó para esta prueba, que es el Nexa 95. Es un combustible hecho a la medida que fue desarrollado por Repsol. Para quienes no lo conocen, Repsol es algo así como el equivalente de Total Energy, pero en España. Este combustible es un combustible renovable, que se fabrica a partir de residuos orgánicos, y que ya se ofrece realmente en España. Es cierto que en Francia no se ve para nada, pero ya hay varias decenas de estaciones de servicio que distribuyen este combustible Nexa 95. Y efectivamente, al usar este combustible, no solo el Duster no consume mucho, sino que además se considera que tiene un impacto neutro para el medio ambiente, ya que emite 0 gramos de CO2. En todo caso, en teoría,
ya que como la mayoría de los combustibles sintéticos, también se fabrica absorbiendo parte del CO2 del aire, lo que hace que se considere de bajas emisiones de carbono, incluso neutro en carbono. Según Dacia, entre el muy bajo consumo y el uso del Nexa 95, eso lo permitiría. Para un vehículo como este, que recorrería 12.500 kilómetros al año, que es más o menos el promedio que hacemos en Francia, se ahorrarían cada año 1.7 toneladas de emisiones de CO2. Por el momento, no hay realmente un proyecto por parte de Dacia para producir un Duster con este motor específicamente para funcionar con este combustible. El objetivo de esta maniobra es más bien demostrar que hay otras soluciones además del 100% eléctrico para descarbonizar completamente, o casi completamente, el sector del transporte, y así cumplir con los objetivos que impone la Comisión Europea. Ya que efectivamente, y eso es como la cereza del pastel, el Nexa 95 es compatible con cualquier motor de gasolina tradicional. Usarlo aquí en el Duster es simplemente una oportunidad para destacar este motor que consume muy poco, pero en realidad, podríamos descarbonizar gran parte del transporte por carretera simplemente cambiando de un combustible fósil tradicional a un combustible renovable como este. Y esa es una carta que muchos industriales, incluyendo muchos gobiernos como el de Alemania, quieren jugar en este momento. Encontrar otras alternativas que permitan conservar las ventajas del motor de combustión, logrando tanto ahorros de combustible como también reducciones de CO2. Vamos a hablar de la otra gran noticia automotriz del día, ya que ahora sí, es un hecho. Stellantis va a detener la producción automotriz en su planta de Poissy, en Francia, y con esta decisión, se detiene la última planta de producción automotriz de Île-de-France. Ahora, la industria automotriz francesa se concentra solo en el norte de Francia y un poco en el este. Fuera de eso, se acabó. Entonces, para algunos, este anuncio no fue una sorpresa, ya que desde hace un tiempo había grandes dudas sobre la supervivencia de la planta de Poissy. No había un plan de producción para después de 2028. Después de eso, y entonces después del fin de la producción del Opel Mokka y del DS3 que actualmente se producen, la planta va a cambiar un poco de función. Ya no va a fabricar autos nuevos, pero tampoco va a mejorar, ya que Stellantis quiere reconvertir esta planta de Poissy en una fábrica de producción de piezas de repuesto para el postventa, pero también en una planta de reacondicionamiento de vehículos. Dejar como nuevas más o menos autos usados para luego revenderlos en las diferentes concesionarias del grupo. Stellantis confirmó que, en principio, no habrá despidos, pero sí habrá una reducción de personal a largo plazo, ya que la planta debería pasar de 1.700 empleados actualmente a 1.000 para el 2030, así que esto será a través de jubilaciones, salidas voluntarias o eventualmente reubicaciones en otras plantas del grupo. En los últimos meses, la planta de Poissy solo estaba operando al 60% de su capacidad máxima de producción. Esto se debió principalmente a que Stellantis cometió, de alguna manera, un error estratégico con esta planta, al asignarle solo dos modelos, el DS3 y el Opel Mokka, que son modelos un poco de nicho y que no se venden muy bien. Esto ya había provocado pausas en el pasado, ya que, por ejemplo, en octubre de 2025 por falta de ventas, y por lo tanto de pedidos, la planta fue completamente detenida durante unos 15 días. Por parte de Renault, se empieza a comunicar un poco sobre la versión descapotable del Renault 4 que fue anticipada por el concepto Roland Garros, presentado ayer por la prensa. En realidad, esta versión Roland Garros es simplemente la versión descapotable que todavía no se llama así. La gran diferencia, en todo caso, entre este Renault 4 y el Renault 4 tradicional, es que su techo ha sido reemplazado por un techo de lona, que se supone le da un aire medio vacacional y medio descapotable, ya que este techo de lona puede abrirse 92 centímetros de largo y 80 centímetros de ancho. De hecho, la apertura del techo puede hacerse mediante un control remoto, pero también puede hacerse por comando de voz. Esta nueva versión Plain Suit debe verse como la versión de gama alta del Renault 4 eléctrico con un motor un poco más potente. Estamos hablando aquí de 150 caballos de fuerza, con la batería de 52 kWh. La versión de entrada debería estar alrededor de los 37.000 euros, que son 7.000 euros más que el Renault 4 básico, sabiendo que este último tiene menos autonomía. Eso es lo que resulta bastante curioso, que estamos ante un auto que se supone que inspira vacaciones, pero que al final ofrece una autonomía de 20 a 30 kilómetros menor que las versiones básicas, con solo 390 kilómetros en ciclo WLTP. Esto se debe principalmente a que, con su techo de lona, tiene una aerodinámica peor, pero también a que es más pesada que las versiones básicas, ya que al no tener un techo rígido, para reforzar la carrocería, hay que reforzarla por debajo. En general, eso hace que los autos sean un poco más pesados. Veremos si se vende bien. Al igual que el vehículo del que vamos a hablar ahora, el Le-Paz L6 es una nueva camioneta que será distribuida en Europa por el grupo chino Chery. Aquí estamos hablando de una camioneta del segmento C, es decir, de dimensiones medianas, aproximadamente 4.62 metros de largo. Entonces, obviamente, habrá una versión 100% eléctrica que ofrecerá una batería de 67 kWh y hasta 435 kilómetros de autonomía con una carga rápida que permite pasar del 30% al 80% de carga en aproximadamente 20 minutos. Pero también habrá una versión híbrida, enchufable, incluso una versión superhíbrida, basada en un motor de gasolina de 4 cilindros turbo de 1.5 litros, que está combinado con un sistema eléctrico que puede funcionar tanto como un híbrido enchufable, pero también como un vehículo eléctrico con extensor de autonomía.
Todo eso en un solo vehículo. La autonomía anunciada entre la batería y la parte térmica es de 1100 kilómetros. Y los precios, aunque aún no son definitivos para el mercado francés, deberían estar alrededor de los 32 a 33.000 euros en la versión de entrada, es decir, unos cuantos miles de euros más barato que sus principales competidores europeos, que son, por ejemplo, Peugeot 3008. Así que en este momento, realmente hay una avalancha de nuevas marcas y nuevos modelos chinos en Europa. El mercado europeo decidirá qué se vende y qué no se vende. Y luego veremos dónde estamos realmente de aquí a 4 o 5 años. Mientras tanto, ya cubrimos estas noticias. Espero que el video les haya interesado. Si es así, como siempre, no duden en demostrarlo dejando un like y suscribiéndose. Y por supuesto también apoyándonos a través del botón unirse debajo de este video. Nos vemos mañana para el próximo. Chao.